vamos a tener una clase que creo que les va a gustar a todos. Es como un anuncio de primavera. Hoy vamos a hablar de balcones, patios y terrazas. Es un tema que tiene más que ver con mi profesión, en realidad, con la parte del diseño, con la parte de saber cómo ubicar determinadas plantas en determinado lugar, y al mismo tiempo tiene que ver con la funcionalidad y tiene que ver con la parte práctica de saber si la planta le conviene ese espacio o no le conviene. Así que bueno, empezamos. Es importante en esta clase que realmente sientan lo que ustedes ponen cuando cuidan sus plantas. Es importante la parte afectiva, y la parte afectiva les va a dar las pautas para la parte estética de cuidar esos espacios. ¿Pasamos la siguiente, Gonzalo? Estamos pensando en hacer una especie de diseño de ese espacio. La siguiente. Bueno, a ver si pueden leer esto, si no yo lo voy comentando como siempre. Si vamos a poner macetas en algún lugar, o vamos a poner un cantero en algún lugar de nuestra casa, que puede ser el interior, pero también puede ser un balcón, o puede ser un patiecito que tengan ahí escondido, o puede ser una terraza que a lo mejor ustedes usan eventualmente, pero que la usan. Entonces, lo más importante para poner plantas en cualquier espacio es pensar primero qué uso le van a dar a ese espacio, para qué lo van a usar el espacio donde quieren poner plantas. ¿Lo van a usar para sentarse y mirar las plantas nada más? ¿Para descansar? ¿Para leer un libro? Las dimensiones de ese lugar les da la posibilidad de agregar una mesita, 2 asientos, o es tan pequeño que no les da, o parece que no les diera lugar a nada. Por eso es importante la altura. ¿En qué piso están? ¿O están en planta baja? Por ejemplo, recuerden que hasta primero y segundo piso en un balcón, las plantas, si es un balcón de frente, se ven afectadas por la contaminación de los vehículos que pasan por la calle. Y después del quinto, sexto piso, se ven afectadas por el viento y a veces el cambio brusco de la temperatura. Otra cosa que tenemos que mirar es la orientación. En ese lugar, ¿tenemos sol de mañana, al mediodía o a la tarde? Eso es fundamental para que vean qué plantas pueden poner. Ya saben ustedes que hay plantas que les gusta más el sol, que florecen mejor. Hay otras que les gusta la media sombra, que con 2 o 3 horitas de sol se conforman. Y hay otras que prefieren que no les dé en ningún momento del día el sol. Sí la luz natural, pero no el sol. Así que eso también vamos a tener que averiguar sobre estas plantas. Y conocer estas cosas, como yo digo ahí, este paso previo, le va a ayudar a elegir las plantas, las macetas, los muebles, los adornos, las cosas que quieran poner en ese espacio, que son muy diversas. La siguiente. Por ejemplo, este es un patiecito. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, ¿qué es un patio de sol o de sombra? Fíjense los reflejos en los muros del fondo, fíjense los reflejos de sol en el piso. Yo diría que es de media sombra. Yo diría que debe tener una pérgola o tal vez la copa de un árbol, como que le da sombra, que lo protege del sol intenso.
Y además me doy cuenta, porque no hay demasiadas plantas grandes con flor, que las flores sí van a necesitar más el sol. Entonces, este es un patio de media sombra. Esos lugares que se pueden aprovechar durante todo el año, porque no va a ser ni mucho calor ni mucho frío. Pasamos a la siguiente. La siguiente es un balcón, tal vez un poco angosto, y no le permitió a esta gente ni siquiera poner una maceta en el piso del balcón. Entonces tuvieron que recurrir a estas plantas que se ponen como a caballito de la baranda, y fíjense qué casualidad, miren, observen la primera planta que está en primer plano. Tiene una planta tipo cubresuelo, una planta rastrera, una planta pequeña en la parte de adelante, la que da al exterior, y una planta un poquito más alta en la parte posterior. Y si miran todos los otros maceteros, pareciera que todos tienen el mismo diseño, esa planta baja adelante y esa planta alta atrás. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que esta gente le gusta que su balcón y sus macetas y sus plantas se luzcan desde el exterior, que la gente que pasa por la calle y las ve, las aprecie. Porque si hubieran querido apreciarlas ellas mismas, a lo mejor hubieran puesto plantas bajas del lado interior para verlas por la ventana. Entonces, ¿qué planta pongo en cada maceta? Es algo que también tendría que pensar, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente mientras tomo un sorbito de agua? Vamos a considerar los balcones y las terrazas primero. Si están en pisos altos, tienen que soportar vientos fríos y fuertes que pueden dañar las plantas o voltearlas. Por eso ahí las macetas, es importante pensar en macetas que no sean ni muy pequeñas ni de plástico que se pueden voltear, o si no, asegurarlas de alguna manera. Si no se pueden asegurar, otra cosa que se puede hacer es poner en ese balcón algún tipo de pantalla cortaviento, y muchos ponen policarbonato hasta una altura de 1,50 m o 2 metros, que permite pasar la luz, permite mirar hacia afuera, permite que se vea desde afuera, pero es transparente. Y si no, después están, que se usan mucho las cañas secas, se usan mucho los enrejados de madera o metálicos para poner trepadoras, y que también sirven, bueno, sirven para trepadoras, y también algunos ponen unos maceteros colgantes sujetos de la baranda. Pasamos a la siguiente. Muchas veces hace falta un recubrimiento ahí generalmente las barandas del balcón tienen 1 metro de altura, pero hace falta un recubrimiento para la parte baja si los balcones están en primer piso, en segundo y a veces hasta tercero, porque la gente que camina por la calle, por la vereda de enfrente, puede ver hacia adentro del balcón las actividades que hay. Entonces, cerrar el balcón, aunque sea a esa altura, permite proteger nuestra intimidad. Bueno, ustedes sabrán cómo toman sol, si en malla o sin malla, con malla, no sé, pero esto va a proteger la intimidad. Mientras que de 1 metro para arriba nosotros podemos mirar al edificio de enfrente, pero la parte baja del balcón va a estar protegida. En este caso tiene simplemente una lona. Ustedes habrán visto muchos balcones que le ponen una lona verde. Bueno, en este caso han puesto una lona roja, que me gusta la idea porque se destaca el verde de las plantas, ¿no? ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, la siguiente es, yo muestro cosas buenas y otras cosas malas, porque también enseñan las cosas malas. Tómense, no sé, ahora tal vez no puedan salir mucho a la calle, pero aunque sea cuando van a comprar algo, tómense la molestia de mirar los balcones desde afuera. Y a veces vemos horribles balcones con bicicletas colgadas, tacho de basura, ropa tendida. El balcón
nunca lo tenemos que tratar como un tacho de basura, nunca no tenemos que tratar como un cuarto para guardar todas esas cosas que no sabemos dónde meter, porque el balcón es la extensión de nuestra casa. Es como si dijéramos, sí, me he visto con una ropa linda, pero bueno, la mano izquierda como casi no la uso, no me la lavo, no me la limpio, no me pongo anillos, nada. Y la mano derecha sí, me cuido las uñas, todo. No, el balcón es una parte de nuestra casa y es una parte que tenemos que cuidar para poder disfrutarla, aunque más no sea mirándola, aunque más no sea en el invierno ver hacia afuera, ver el balcón, pero tenemos que tener cosas verdes, cosas con flores, un lugar donde podamos a lo mejor estar, sentarnos o apoyarnos en la onda, mirar. El balcón es una parte muy importante de la casa y en este momento de cuarentena es mucho más importante todavía, porque es la que nos permite estar en el exterior. Entonces cuiden el balcón, no lo llenen de cachivaches, de cosas que no sepan dónde poner. Inventen otro lado, busquen un lugar donde guardarla, llévenlo al sótano del edificio, pero que el balcón se luzca, aunque sea grande o aunque sea pequeño. Vemos la siguiente. La siguiente, van a ver que también hay cosas que uno dice, uy, ¿qué hace esto en el balcón? Por ejemplo, eso que está entre los dos pareciera ser una parrilla eléctrica, aunque al fondo se ve que tiene parrilla, pero está distribuido de otra manera, no como que tiramos los trastos en desuso en ese lugar, sino que está como pensado para ser un lugar bonito que se pueda usar. Entonces, acá se pensó en el balcón como parte de la vivienda. Pasamos a la otra, al siguiente. A veces los balcones tienen al costado muros muy altos, a veces llegan simplemente hasta el balcón del piso superior. Esos muros también pueden tener una especie de revestimiento, como se usa ahora los muros verdes. Va a componer un enredo de madera o metálico, una malla metálica, y hacer trepar cualquiera de las plantas trepadoras que conocemos por ahí, y tomarnos un poquito el trabajo de recortarlas si queremos hacer unas bandas rectas como las que se ven en la foto. Pero eso también, todo ese verde, a nosotros nos va a llenar el espíritu, nos va a hacer vivir el exterior. Y por eso tenemos que cuidar más que nunca en esta cuarentena, más que nunca, cuidemos los balcones. Vemos la siguiente. En la siguiente cambia totalmente el criterio de lo que venimos viendo. Es como una especie de techo o terraza que se aprovechó para usarlo. El paisaje de alrededor ayuda porque vemos mucho verde, pero también se ve que en ese sitio hay mucho viento, porque la mayoría de las plantas que están en las macetas son lo que yo llamo gramíneas, son esos pastos altos decorativos que tienen como unos penachos al final o unas espigas que hay de color blanco, de color rosado, de color rojo. Hay muchas gramíneas muy decorativas que por supuesto ni el sol ni el viento les hace daño, al contrario, las estimula. Y fíjense que este lugar también fue pensado a ver cómo lo vamos a usar. Y entonces, aunque el piso fue un piso muy como de piedritas, buscaron poner unas tarimas de madera para sectorizar los espacios. Entonces, en un espacio cuadrado pusieron la mesita y unos asientos. No todavía. Volvamos atrás, querido. Está la mesa y los asientos sobre una tarima de madera. Pero también se ve el piso que no debo pisar y han puesto piedritas, sí. No, te cuento, Ahora sí, vamos a la siguiente. tengo acá un felino que me pisó la computadora, eso pasó. Tengo un gato. Ah, bueno, o sea que lo que está manejando la clase es el gatito.
Tenemos un gatito, Lo estoy chicas, ¿eh? retando un poco, sí. Bueno, ahora sí. No, no, no lo retes. Déjalo que disfrute de mi clase también, che. Después te lo muestro. Bueno, acá miren, un balcón muy chiquito, pero se ve que a la gente que vive ahí le gusta todo. Le gusta tener asientos, le gusta tener piedras, que a mí me encantan las piedras en el piso, así esas piedras redondeadas, blancas, que iluminan tanto el lugar. Le gusta tener una fuente, le gusta tener un espacio acuático con plantas acuáticas, le gusta todo. Y bueno, se las ingeniaron para diseñar, para proyectar, para pensar ese lugar con todos los elementos que realmente les gustan, los quieren. Entonces pusieron una maceta redonda en el rincón, un banco curvo adelante, adelante del banco en el piso una especie de piso de madera para no pisar las piedras, al costado derecho un pequeño estanque y pusieron, miren qué interesante, plantas acuáticas no directamente adentro del agua, sino adentro de las macetas, son macetas cerámicas que permiten que pase el agua a través del material y ahí plantaron las plantas. Adelante se ve que son unas calas, no sé qué es atrás, pero buscaron elementos que sirvan para darse la satisfacción propia de tener un estanque en ese balconcito tan pequeño. O sea, siempre se puede. Tenemos que pensar, inventar, sentarnos, mirar nuestro balcón y decir, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para tener un espacio exterior en mi casa? Vemos la siguiente. A veces tenemos añoranzas de otro tipo de lugar. Por ejemplo, pensamos en un estilo que no sabemos muy bien cómo concretarlo, pero el estilo del diseño hay que pensarlo previamente, o sea, no podemos tirarnos a la pileta. En este caso, yo imagino que a los dueños de este lugar les gustaba el campo y las cosas naturales, entonces prefirieron dejar plantas que crezcan naturalmente, armaron una pérgola, pero no le pusieron una columna de aluminio brillante o de acero pintado. No, usaron un tronco, lo más natural posible. Un tronco de árbol como columna. Arriba armaron una pérgola, pusieron algunas plantas para que le dé sombra a la mesa y pudieran comer tranquilos. Y también en la baranda del balcón pusieron unas cañas para que no se observe demasiado desde el exterior qué están haciendo adentro de ese lugar. Y armaron un lugar que si yo no veo los edificios, yo digo que es en el campo. En medio del campo se armaron un lugarcito para comer a la sombra. O sea, hay que imaginar qué sitio nos gusta. Y después vamos buscando los elementos, no solo plantas. Fíjense que estoy mostrando muchos elementos que no son plantas. No solo plantas, sino la mesa, la silla, los bancos, los postes, la pérgola, la baranda, las macetas. Muy importante eso. Pasamos a la siguiente. Acá se ve que les gusta, y vamos a tener que pensar en esto a lo mejor para nuestro verano, les gusta pensar en un lugar exterior donde darse una ducha. Ahí se ve en el fondo una ducha exterior. Adelante, ¿se dan cuenta que es ese arbolito que se ve ahí? Por el color de las hojas, es un olivo. El olivo necesita mucho sol. Pero le hicieron un asiento alrededor, ahí están apoyadas las toallas, entonces se dan una ducha para refrescarse y se envuelven en la toalla y están felices disfrutando del verano en su patio, su balcón o su terraza. Pensaron en una ducha. No sé si no vamos a tener que pensar en eso, porque no sé si vamos a poder visitar lugares con piletas de natación. Pero siempre el verde, siempre el exterior, siempre el contacto con las plantas. Eso siempre ayuda. Vamos a la siguiente.
Ahora, si estamos en un lugar, una casa, un departamento, que no podemos plantar en tierra, vamos a tener que pensar en las macetas. Bueno, llegó el momento de pensar en las macetas. Primero saben que hay macetas de todo tipo, todavía no hablé mucho de macetas, pero hay macetas que son más pesadas y hay macetas más livianas, de cerámica, de cemento o macetas de plástico o de policarbonato. Pero todas las macetas necesitan una preparación para plantar. Yo he visto algunos tutoriales de YouTube que directamente le ponen tierra de buena calidad en la maceta y están olvidando lo más importante, que es el drenaje que necesita la maceta. Todos ustedes saben que las macetas necesitan un agujero de drenaje abajo o en la parte lateral, pero bien abajo, porque a veces están apoyadas en el piso y no tiene lugar el agua para salir por el agujero inferior. Entonces se le pueden hacer agujeritos perimetrales, 3 o 4, a los costados, lo más bajo posible. Pero lo importante es lo que vamos a poner adentro de esa maceta. En las macetas conviene poner abajo de todo más o menos una quinta parte de la altura, o un poquito menos, piedras que pesen para que la maceta no se mueva, o macetas rotas que nos hayan quedado, o cerámicos rotos. Lo único que les pido es que traten de observar que esos cerámicos no sean de un piso y tengan cal adherida. No tienen que tener cal, tiene que ser cerámico limpio, macetas rotas o piedras. Y a esto se le puede agregar, si es demasiado pesado, un poco de leca, mezclarla con las piedras, que vaya ocupando los espacios vacíos entre las piedras, y recién después le agregamos la tierra. Sobre estas piedras o macetas rotas conviene poner algo que sirva como de filtro para la tierra. A veces se le puede poner una hoja de papel de diario simplemente, o un pedazo de género viejo, cualquier género, donde el agua va a pasar a través de la tela, pero no va a pasar la tierra, para que la tierra no se nos vaya de la maceta. Y también esa tierra que vamos a preparar, que ya se acuerdan que dijimos que lo llamamos sustrato a la tierra de la maceta, el sustrato, ahí nosotros podemos pensar qué sustrato necesita esa planta. Si necesita tierra más ácida, si vamos a poner suculentas, a lo mejor necesitan mucha arena, si vamos a poner azaleas o jazmines, tierra más ácida, o tierra común, y aprovechamos cuando cambiamos la maceta para agregarle algún tipo de abono, lombricompuesto, o algún compost que hayamos preparado nosotras mismas, o de última algún fertilizante químico. Pero siempre para un recambio aprovechamos para mejorar ese sustrato. Y nunca plantar directamente con tierra, siempre tiene que haber una quinta parte de la altura de la maceta, tiene que hacer de filtro, hacer de colador, filtrar esas cosas. También con ese agua filtrada a lo mejor se van algunas plagas o enfermedades y entonces evitan que la planta se enferme. Es una forma más de cuidado, ¿no? Pasamos a la siguiente. Esto es una especie de balcón o patio de una oficina, de un ambiente de oficina. O sea, no es un lugar para estar, pero sin embargo se pensó en dar esa sensación de estar rodeado de verde. Y que como ese lugar no recibía luz de sol, plantaron una planta súper común, pero que al mismo tiempo le da luminosidad al ambiente. No sé, a ver, piensen qué planta es. ¿Qué es lo más común para tener florcitas en un balcón o en un patio? ¿Cuál es la planta anual que siempre compramos para el verano? Alegría El nombre del hogar, científico es Gloria. Impatiens. Muy bien, alegría del hogar, muy bien.
alegría del hogar. En este caso, como el lugar era bastante oscuro, porque estaba en un piso bajo, con edificios altos alrededor, pusieron solamente alegría del hogar blanca. Y miren cómo ilumina. Sí, atrás parece ser un ficus, pero la alegría del hogar, que es una planta tan común y tan simple, nunca la tenemos que despreciar. Siempre vamos a tener un rinconcito con sombra para poner alegría del hogar, de colores diferentes. Más adelante vamos a ver de colores. Pero en este caso, el diseñador del espacio eligió las blancas, porque el espacio era oscuro. Entonces le da luminosidad al espacio utilizar alegría del hogar. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Pedile al gatito que nos pase a la siguiente. Muy bien. Bueno, estas son cuestiones técnicas, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta también. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en el peso de la maceta? Los balcones están calculados para un peso de 300 kilos por metro cuadrado. Siempre hay un changüí, porque en realidad, cuando yo estudiaba estructuras en la carrera, cuando hacíamos el cálculo para el hormigón, siempre al número que nos daba el cálculo se le quitaba la mitad, el 50%. O sea que siempre van a resistir un poco más de lo que digan que resiste, pero tampoco hay que pasarse. Sobre todo un balcón que está en voladizo y que puede tener un movimiento de volcamiento, digamos. Entonces, las plantas más pesadas, tratemos de no ponerlas en el borde del balcón, sino más bien contra la pared del edificio, del departamento, porque allí hay más resistencia, estructuralmente hablando. Y esto, si lo quieren copiar en algún papelito, les da más o menos la pauta de cuánto pesa una maceta cuadrada de 50 por 50, que pesa 120 kilos, nos está diciendo que no podemos poner 4 macetas iguales juntas porque vamos a exceder el peso de los 300 kilos por metro cuadrado que dice ahí. 120 por 4 es 480, nos pasamos demasiado. Entonces, si tenemos macetas grandes, por ahí no las podemos poner todas juntas. Pero decorativamente tenemos la ventaja de que siempre es mejor delante de una maceta grande poner una más pequeña para que se luzcan las plantas de las dos macetas. Entonces, ahí tenemos, de 40 centímetros ya pesa 100 kilos, y de 30 por 30, 80 kilos. Quiero que sepan que este cálculo está considerando el peso de la maceta, de la tierra, de la planta y del riego. O sea, la tierra pesa más cuando está mojada, cuando recién regamos o cuando llueve. Está considerado el peso en este caso. Pasamos a la siguiente. Tenemos que considerar, porque eso lo vamos a saber nosotros, el crecimiento de la planta y su relación con la maceta. Igual, en las macetas que tengamos, en general, vamos a tener arbustos. Y el arbusto, una vez que las raíces choquen contra las paredes de la planta, van a limitar el crecimiento de la planta. Esa misma planta, si la pasamos a tierra, estalla, crece mucho más. Pero mientras la tengamos en una maceta, va a tener un tamaño definido, determinado, y no va a pasar de eso, salvo que sea un arbolito. Pero si es un arbusto, se va a aguantar hasta donde la maceta le dice basta. Porque las raíces pueden llegar hasta ahí nada más. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos un rincón de un balcón donde las piedras pesan mucho. Y las piedras también tienen un cálculo. El cálculo es por metro cúbico, pero se puede averiguar cuando vamos a comprar. Acá es una exageración poner piedras en el piso, y esas piedras que están sobre la maceta, en realidad, están haciendo el efecto de mulch.
están haciendo el efecto de que la tierra no se reseque con el viento o con el sol. Y la planta que tiene arriba, supongo que las conocen, es un busus o un boj. No entendí lo que decía para el catálogo. Este es un boj y es esas plantas que podemos podarlas dándole forma de bola o de cono, de lo que queramos, porque tienen... me están haciendo preguntas que, bueno, ahora voy a ver si al final las contesto. El boj tiene hojas pequeñas y crece lentamente, tiene hojas pequeñas y nos permite definir la forma que le queremos dar con unas tijeritas y entonces podemos mantener esa forma. Puede crecer un poquito más, pero mantenemos la forma. Otro tema a tener en cuenta cuando diseñamos nuestro balcón o nuestro patio, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Alguien me preguntó... No, esto no es un ligustro, no, es otra cosa. A ver, sí, es mejor, estoy de acuerdo que no hagan preguntas fuera de tema. Gloria. Me parece que te salteaste una. Sí, eso te iba a preguntar, era esta, pero veo que hay unas rayas en la pintura. Voy a ver si lo puedo sacar. Me das 2 segundos, si querés seguir hablando, yo voy a ver si puedo sacar esta escritura, o la ven todos, la veo yo solo. Yo No sé no si la lo ven. veo, va, yo no sé, yo veo como tengo el teléfono, no importa, déjala, sabemos, después la sacamos. Listo. Acá fíjense que, bueno, tomaron como leitmotiv de ese balcón el color. No sé, bueno, el color, rosa, fucsia, rosa pálido, lila, hicieron un balcón pensando en un color. Y entonces trataron de conseguir plantas que estuvieran todas en la misma gama de colores. Es una posibilidad. A otro a lo mejor le gusta todo mezclado, muchos colores, que también dan mucha alegría. Pero una cosa con una tonalidad y engamar las plantas dentro de un tono es muy interesante y es muy sedante, es muy tranquilizante. Este lugar es un lugar sedante. Ahora sí, pasa a la siguiente. Bueno, volvemos al viento. Ahora, si quieren tomar nota o recordar las especies muy resistentes a los vientos y que no decaen ni siquiera en su aspecto por el viento, son muy fuertes para balcones altos del sexto, séptimo piso hacia arriba, sigue teniendo rayas, no sé qué pasa con esas rayas. Bueno, hay algo raro ahí, pero bueno, sigamos con lo nuestro. Entre las más fuertes Es lo que están el comentaba. azarero, que Es lo que te comentaba que quería ver si podía sí, sacar. Si querés puedes seguir hablando. qué raras esas rayas, no sé de dónde salen. A ver, déjame ver si ahora si comparto. Bueno, puedo seguir hablando y los chicos pueden anotar. El azarero enano. El azarero enano es compacto y más pequeño que el azarero común. Igual da flores muy perfumadas y todo, pero como es compacto se banca más los vientos. El laurel de jardín es una planta, el laurel de jardín que tiene flores de tantos colores lindos, se banca casi cualquier cosa, pero el laurel enano, que se llama Petit Salmón, que tiene flores blancas con el corazón rosado, también es muy bueno para balcones con viento. El Fénix Rebellini, que lo vimos la semana pasada, no sé, cuando estuvimos viendo las palmeras o hace 2 clases. Rebellini también admite el viento porque se acuerdan que le dije que hay palmeras que aunque el tronco parezca débil, se doblan con el viento, pero nunca se rompen. Es el Fénix Rebellini. La fotinia es una planta hermosa porque las hojitas cuando recién nace son rojas y
la fotinia se puede cultivar como arbusto o como árbol. Cuando uno le corta las ramas inferiores, se convierte en un lindo arbolito. El boj, que es el que veíamos antes, que les dije que se podía recortar, que es el Buxus sempervirens, es una planta que también admite viento, no le asusta el viento. Lo mismo que las abelias enanas. Las abelias son plantas que están prácticamente en flor todo el año, y cuando se caen los pétalos de la flor, el cáliz, color rosadito, un marrón clarito, también parece que fueran flores y también quedan muy lindas. Y por último, el pasto inglés, que es una cosa ideal para poner en la base, en la maceta, pero en la base de las plantas, porque cubre la tierra, no permite que la tierra se reseque y tiene tonos muy interesantes. Hay pasto inglés verde oscuro, verde grisáceo, color borrabino, hay muchos tonos diversos y no hay que cortarlo, es un pasto que cae como una cabellera, digamos, que cubre el suelo y se desborda de la maceta y queda hermoso. Y no hay que ocuparse nada, él se maneja solito, solamente regar la planta. A ver qué es lo que sigue. Una más. Bueno, a mí me gustaría tener un balcón así. Yo les voy a dar unos tips. Las plantas que tiene son plantas que se mantienen solas prácticamente. Eso ya me está diciendo que eso es un balcón muy soleado. Además vemos que se puso una sombrilla. Me parece que no estamos en la misma. Te pasaste una para atrás. A ver, ahí estamos, ahora sí. La sombrilla me está indicando también que el balcón es un lugar con mucho sol. Y entonces, bueno, tiene una reposera para tomar sol. Y tiene al lado la bandeja con la bebida y las frutas. O sea que yo pongo estas imágenes para que el uso que se le puede dar al balcón es muy importante. Es muy, pero muy importante el uso. Y vuelvo a insistir un poco en el momento en que estamos viviendo. Por eso quise traer este tema hoy. El momento que estamos viviendo. Además, la temporada está, el mes que viene empieza la primavera. Así que tenemos 2 semanas para elegir, 3 semanas, para elegir cómo vamos a diseñar nuestro balcón, nuestro patio, nuestra terraza, cómo nos vamos a alegrar la vida, cómo vamos a tener más contacto con esos seres vivos que son las plantas, cómo nos vamos a sentir cuidadas por las plantas y vamos a sentir que tenemos un ser a quien cuidar, como si tuviéramos una mascota, un gato, un perrito. Una planta también es un ser vivo y nos puede dar mucha alegría solamente con mirarlas. Entonces me parece que es un momento como para detenernos a pensar, ¿qué hago con mi balcón? ¿Qué modifico? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo comprar? ¿O qué puedo pedirle a una amiga que me dé un gajito para poner? Hay muchas muchas maneras de hacer plantas. Entonces, pensemos en la parte de proyecto. Eso también nos sirve, tener un proyecto de un balcón. No lo vamos a tener el primer día, ¿sí? Porque las plantas van a ir creciendo, van a ir floreciendo, pero aquellas que tienen en este momento en su casa azaleas, se dieron cuenta que empezaron a florecer y no es el momento en que florezcan. ¿Por qué? Porque las azaleas responden a las variaciones de temperatura. Las azaleas necesitan frío. Tuvimos 1 o 2 semanitas con frío y de golpe vino el calor. Y entonces las azaleas piensan, porque yo pienso que las plantas piensan, o sienten, como ustedes lo quieran decir, que llegó la primavera. Y cuando llega la primavera es el momento en que las azaleas tienen que florecer. Tienen una misión en su vida. La misión en la vida de las azaleas es florecer en primavera y alegrarnos a nosotros la vista, la visión, el estado de ánimo. Entonces, aquellas que tengan azaleas, bendigan a las azaleas por haber florecido. Tal vez si viene la semana que viene o la otra un poco de frío, bueno, van a perder las flores, pero es muy probable que dentro de un mes vuelvan a florecer.
cuando vuelva el calor. Y recuerden que las azaleas nunca hay que ponerlas al sol pleno, al sol caliente, al sol del mediodía o al sol de la tarde. Siempre, si les da el sol, que sea el sol de la mañana. Y siempre tierra ácida, ya que estamos, me explayo sobre las azaleas. Me parece que nos queda poco tiempo, vamos a tener que ir más rápido. Bueno, la siguiente. La siguiente muestra un balcón muy pequeño, pero pudieron poner una mesita y un silloncito, una reposera, y entonces, en lugar de ocupar mucho espacio con plantas, las plantas las pusieron en macetas colgantes en el borde del balcón. Hay que ingeniarse, tener imaginación para poder tener un lindo balcón. El piso es alfombra de juncos, que se ponen nomás. La siguiente. Vamos a ver, bueno, plantas que en los balcones grandes pueden servir y en algunos chiquitos pueden servir en la parte inferior de las macetas. Hay muchas flores que pueden agregar. Los bulbines son flores que dan color amarillo o color naranja, bajitas que tienen 25 o 30 centímetros. Los geranios son los pelargonios que vimos la semana pasada. Hay de todos los colores. La Santa Rita, si tienen mucho sol. La duranta es una linda planta que tiene las hojas casi amarillas, muy brillantes. Pueden usar plantas bulbosas, como los lirios, el iris, o plantas como las que vimos, las suculentas. Y entre las suculentas, no sé si mencionamos, como la bechornia, la echeverría, pero no sé si mencionamos el rayito de sol. Pasamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen vemos una mezcla de las plantas que mencioné, y si ven al fondo hay un macetero color blanco, gris clarito, que tiene rayitos de sol. Esas plantas que son suculentas y que se llenan de florcitas cuando empiezan a recibir sol. Y ahí vemos una variedad de plantas donde, con distintos tamaños de maceta y con diferentes colores, alegraron un rinconcito. Un simple rincón, pero alegre, que da ganas de estar. Voy a empezar a pasar un poco más rápido, porque se nos va el tiempo. Pasá a la siguiente. Volvemos a pensar en el uso. Muy sencillo. Para tomar sol, para llenarlo de plantas, simplemente porque me gustan las plantas, para cenar sola. No, nunca sola o solo, siempre acompañado de las plantas. O poder, cuando podamos, invitar a un amigo. Para desayunar todos los días y empezar el día con alegría. Para sentarme a leer mi libro favorito. O para sentarme a hablar por el celular, que es una de las cosas que más hacemos en esta época. Pasamos a la siguiente. Esta no es muy buena foto, está tomada desde arriba, pero un poco de imaginación. En un balcón cuadradito, muy chiquito, simplemente 2 reposeras y llenar de plantas el borde, y de macetas pequeñas el piso. O sea, el espacio que tengo lo aprovecho como puedo. La siguiente. Sí. ¿Por qué no pensar el balcón o el patio para usarlo de noche? Con una guirnalda de lucecitas, que las prendemos cuando tenemos ganas, cuando queremos. Ahora que viene el verano, ahí está tu gato, Gonza, disfrutando del balcón por la noche. Hay muchas maneras de usar los espacios al aire libre. Los espacios, no podemos salir, pero podemos traer el exterior a nuestra casa. Y me parece que eso es una buena idea en este momento. Un rincón del balcón para usar de noche. La siguiente, un rincón del balcón para desayunar.
¿Por qué nos vamos a quedar sentadas en la cocina o a oscuras para tomarnos nuestro café de la mañana? ¿Qué tal si nos vamos al balcón? Si no tenemos lugar para una mesita, bueno, con una bandejita sobre las piernas. Y desayunamos en el balcón, respirando el aire, mirando nuestras plantas, dándoles el buen día a nuestras plantas. Me encantaría tener ese lugar para desayunar ahí. ¿A ustedes les gustaría? Lo vamos preparando para cuando haga menos frío. Acá miren, ¿saben qué son las plantas que están atrás? 2 yucas, que parecen palmeritas, pero son esas palmeras antiguas, muy rígidas. Esas yucas a mí me están diciendo que ese balcón es un balcón que soporta viento y mucho sol. Porque las yucas, no la ven todavía, pasa la siguiente. Estoy hablando de este balcón. Este balcón, con esas 2 palmeritas atrás, que son yucas, no son palmeras, me dice que el clima de ese lugar es muy ventoso y muy seco. Pero sin embargo, siempre hay un espacio para disfrutar del exterior. La siguiente. La siguiente, Gonza. Está puesta una Ahí tenemos un toldo o una... Sí. Es esa, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, decime. ¿Es esa misma? Sí, ¿Está bien? es esta la que estoy hablando. Está bien, está perfecto. Acá aprovecharon, bueno, una especie de gazebo, de esos que se compran también, pusieron en la terraza o en el patio, no sé qué es, y aprovechan para tener una mesita para desayunar, para almorzar, para lo que fuera. Y llenan de plantitas el costado o sobre la mesa. No hace falta tener grandes macetones. También con plantas pequeñas, con plantas que podamos tener flores, nos alegran la vida también y nos van creando un espacio para usarlo. Pensemos cómo usar ese espacio exterior que tenemos. Eso me parece que va a ser muy interesante que lo piensen, porque si bien estamos en invierno, falta muy poco para que venga el verano, para que venga la primavera, y además en pleno invierno pasa la siguiente. Tenemos las violetas de los Alpes, que nos alegran la vida en invierno y en otoño, porque tienen esas flores hermosas, de hermosos colores. Y a medida que se acerca la primavera, podemos poner petunias, alegrías del hogar, o también algunas suculentas, como la echeverria, que las podemos tener presentes durante todo el año. Ahora, si queremos, pasamos la siguiente. Queremos un clima tropical. Queremos pensar en algo que nos haga sentir que estamos en medio de la selva brasilera. Y entonces elegimos otro tipo de plantas, elegimos esos bananeros, esos helechos enormes, elegimos las bromelias, que no hablamos de las bromelias, pero son muy hermosas, las que están en la base de las macetas, y creamos un espacio que nos haga sentir que estamos en un bosque tropical. No entiendo la pregunta. Pasamos a la siguiente, que en lugar de sol es un lugar sombrío, con sombra. Entonces lo aprovechamos con plantas de sombra, pero le damos un uso a ese lugar. Ahí hay muchas cañas atrás que les va bien el sol o la sombra, hay palmeras adelante. Es muy interesante, esa mata, esa rama que se ve a la izquierda arriba es un laurel de flor. O sea, hay muchas plantas que sirven también para la sombra y que nos pueden hacer muy agradable el lugar exterior. Gloria, 2 minutos, ¿eh? Bueno, vamos a pasar un poco más rápido, pasar 2. 2 juntas. Ahí está. Ahí. Entonces acá tenemos una maceta con formios y 2 macetas con papiros, que hay que regarlas muy seguido porque requieren bastante agua. Pasamos 2 ahora, pasar 2 seguidas.
para que vean el agapanthus, que ahora está en las paradas de los colectivos, y la lantana en la base, a la izquierda, en la maceta, se ve una lantana camara que tiene flores lilas también, y que se banca cualquier cosa. Pasa a la siguiente. Si tenemos un balcón francés, nada más que eso, aprovechemos para poner plantas que las podemos observar y vivir desde adentro, aunque no tengamos un balcón enorme para sentarnos en el balcón, ahí tenemos un balcón francés, de esos que tienen la baranda pegada a la ventana, y sin embargo podemos disfrutar de las plantas. Ya las chicas se están yendo. Bueno, vamos a dejar esto entonces para otra oportunidad, pero la que sigue, poné la última que sigue, y vamos a pensar, nos vamos pensando en esto. La gran pregunta, ¿balcones para ser vistos por los vecinos o balcones para vivirlos nosotros? La clase que viene seguimos con esto entonces, un poquito más. Bien. Me despido de ustedes, gracias por la clase, y recuerden que siempre pueden mandarme las preguntas a mi correo electrónico, que siempre aparece, y que bueno, ustedes ya lo conocen igual. Repitámoslo igual una vez más. ¿Cómo? Repitámoslo una vez más, así la gente lo pueda anotar en caso que no lo tengan. Es Gloria. El correo electrónico es bg de Gloria, bren, @yahoo.com.ar. Muy bien. bgbren@yahoo.com.ar. Ahí lo anoté en el chat. Gracias a todos y todas por participar. Dejamos la sala libre para la clase que viene. Hasta luego. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego, gracias.